El señor Reddit dice: mis padres me dijeron que no me querían, pero el karma hizo justicia 10 años después. Tengo 30 años, soy hombre, y mis padres realmente no querían tener hijos. Soy hijo único, y según me contaron algunos parientes, fui un embarazo accidental, ya que mis padres aseguraban que iban a ser una pareja sin hijos cuando se casaron. Mi infancia fue buena al principio, pero creo que cuando dejé de ser lindo y adorable, mis padres dejaron de mostrar interés en pasar tiempo conmigo. Ambos trabajaban y tenían un negocio que comenzaron juntos. Ese negocio era su vida, y yo siempre quedé en segundo plano. Otros familiares cercanos, como mis abuelos, vivían en otros estados, y apenas supe de ellos hasta que fui adulto. Así que no tuve familia cercana durante toda mi infancia. Básicamente, me criaron la televisión y mis maestros de la escuela. Para mis cumpleaños, cuando era adolescente, mis padres simplemente me daban algo de dinero y me decían que me comprara lo que quisiera. La Navidad era igual, a veces ni siquiera teníamos un árbol navideño después de que cumplí 10 años, salvo por un árbol artificial que logré convencerlos de comprar. Yo mismo lo armaba y desmontaba cada año. Si tuviera que describir a mis padres, diría que eran de esas personas que siempre visten de negro, beben mucho vino y miran a los demás por encima del hombro. La última vez que los vi, seguían actuando de la misma manera, aunque mi padre ya usaba un peluquín. Cuando cumplí 16 años, les pedí trabajar a medio tiempo en su negocio, pero me dijeron que no había vacantes ni posiciones disponibles. Básicamente, me dejaron claro que no querían que estuviera ahí. Cuando cumplí 18 años, me dijeron que ya era adulto y que esperaban que me mudara tan pronto como pudiera. Yo trabajaba a medio tiempo porque todavía estaba en la escuela secundaria y no había ahorrado lo suficiente para ir a la universidad. Poco después de terminar la escuela, me dieron un aviso oficial de desalojo con 30 días de plazo. Ni siquiera me ayudaron a mudarme, tuve que pedir ayuda al papá de un amigo que tenía una camioneta. Terminé alquilando un apartamento en mal estado y trabajando en ventas al por menor. No tenía experiencia en la vida real y tampoco tiempo para ir a la universidad. Luego, tras unos meses, me despidieron porque mi gerente me tenía manía. No recuerdo los detalles, pero no fui el único empleado al que trató así. Alguien denunció al gerente por robo de cigarrillos, entre otras cosas, y fue despedido. Sin embargo, la empresa se negó a recontratarme, aunque cambiaron mi historial laboral para que constara que fui despedido por recorte de personal y no por otra causa. Me quedé sin dinero rápidamente porque era terrible administrando mis finanzas y no lograba conseguir un empleo estable. Perdí mi apartamento y volví a casa de mis padres suplicando ayuda, pero se negaron a acogerme, ni siquiera temporalmente para recuperarme. Terminé viviendo en una tienda de campaña en el patio trasero de alguien durante el invierno. Mis amigos ya estaban en la universidad, algunos en otros estados, mientras yo apenas sobrevivía con trabajos ocasionales. Mi salvación llegó cuando una vecina de mis padres se enteró de mi situación y me ofreció quedarme en su casa por un tiempo para que no muriera de frío. Ella me ayudó a presionar a mis padres para que me dieran información de contacto de otros miembros de mi familia. Ellos no querían hacerlo, probablemente por temor a ser juzgados por cómo me trataron, pero finalmente me dieron una lista con detalles de contacto y me dijeron que no los molestara más. Llamé a mis abuelos paternos y quedaron sorprendidos y felices de saber de mí. No me habían visto desde que era un bebé, y yo soy su único nieto. Mis abuelos, al enterarse de mi situación, pagaron un boleto para que me mudara con ellos. Básicamente, me adoptaron. Mis padres ni siquiera fueron al aeropuerto para despedirse, a pesar de que los invité. Durante una década no tuve contacto con ellos. Mis abuelos dijeron que despreciaban a mis padres por cómo me trataron y los desheredaron legalmente, eliminándolos de sus testamentos. Según me contaron, mis padres dijeron que no les importaba porque estaban bien económicamente y no necesitaban nada de mis abuelos. Qué equivocados estaban. Después de un año viviendo con mis abuelos, pude permitirme ir a un colegio comunitario. Obtuve un título asociado, conseguí un buen trabajo gracias a una recomendación de mi abuelo, y eventualmente mis abuelos me ofrecieron venderme su casa porque planeaban retirarse a Arizona. Mi abuela quería un clima más cálido porque los inviernos eran duros para su salud. Me sentí triste de verlos partir, pero felizmente compré la casa a un tercio de su valor. La casa estará pagada en unos años. Mi trabajo implica viajar, lo que me lleva a estar fuera de casa por semanas. No me molesta viajar, ya que no tengo mascotas ni pareja en este momento, aunque planeo cambiar eso en el futuro. Un día, a finales de 2020, llegué a casa tras estar fuera por más de 2 semanas y vi una furgoneta blanca en mi entrada. Al principio pensé en llamar a la policía, pero noté que tenía el logotipo del negocio de mis padres. Sentí un nudo en el estómago. Mis padres habían entrado a mi casa sin permiso y estaban viviendo allí. Tenían el descaro de saludarme como si fuéramos amigos cuando entré. Les ordené que se fueran de inmediato, pero se negaron, argumentando que era la casa de mis abuelos y que por lo tanto tenían derecho a estar ahí. Les respondí que ya no era su casa, que la habían vendido cuando se retiraron, y que si hubieran estado involucrados en mi vida, lo sabrían. Empezamos a discutir y mi padre afirmó que, como la casa había pertenecido a sus padres, eso les daba derecho a vivir allí si querían. Me metí en mi habitación, cerré con llave y llamé a la policía.
Cuando llegaron, mis padres les dijeron que llevaban viviendo allí el tiempo suficiente para reclamar derechos de residencia, lo cual era una mentira absoluta, pero no tenía cámaras que pudieran probar lo contrario. Tampoco mis vecinos tenían cámaras, así que todo se redujo a mi palabra contra la de ellos. Mis padres incluso afirmaron que teníamos un acuerdo verbal de alquiler y que yo intentaba desalojarlos ilegalmente. Mi madre incluso fingió llorar mientras lo decía. La policía me dijo que era un asunto familiar y que debía presentar una demanda de desalojo en los tribunales. Pero debido a la pandemia, los procesos judiciales en 2020 tardaban más de lo habitual. Mientras tanto, mis padres seguían ocupando mi casa sin pagar renta y restregándomelo en la cara. Según lo que pude averiguar, su negocio había quebrado, vendieron casi todo para pagar sus deudas y lo único que les quedaba era la furgoneta y algunas pertenencias personales. Pretendían vivir en mi casa sin pagar alquiler por tiempo indefinido. Ambos consiguieron trabajos rápidamente, mi padre como repartidor y mi madre como vendedora. Estaban ganando dinero, pero solo contribuían con los servicios de agua y electricidad, entregándome $100 al mes y diciendo que debía sentirme agradecido por ello. Cada vez que intentaba hablar con ellos sobre un alquiler adecuado, decían que se lo debía por los 18 años que dedicaron a criarme y que no iban a devolverme ese tiempo. Incluso amenazaron con dejar de pagar las utilidades si insistía. Estaba tan frustrado que llamé a mis abuelos para explicarles la situación. Ellos se disgustaron mucho y hablaron con mis padres, pero estos seguían insistiendo en que tenían derecho a quedarse en mi casa y se negaban a irse. Mi abuelo se disculpó por haber vendido la casa a mi nombre, diciendo que si no lo hubieran hecho, mis padres no habrían invadido. Le dije que no se preocupara, que ya había iniciado el proceso de desalojo y que mis padres sabían que tenían los días contados. Me aseguré de decirlo en voz alta para que ellos escucharan. Mi padre estaba fuera la mayor parte del tiempo debido a su trabajo de repartidor 6 días a la semana, un trabajo que no le gustaba. Mi madre, en cambio, intentaba tomar el control de mi casa en su tiempo libre. Exigió que la dejara reorganizar mi sala de estar y trató de obligarme a cederles mi dormitorio principal porque, según ella, eran mis padres y merecían algo mejor. Me negué rotundamente y le dije que no merecían nada y que no les debía absolutamente nada. Les recordé que yo no había pedido nacer y que criarme era su obligación como padres. Finalmente, después de 4 meses de ocupación, ya en 2021, llevé a mis padres a los tribunales por usurpación. Tuvimos que ir porque ellos impugnaron el desalojo e intentaron manipularme para que lo retirara. Usaron el hecho de que la casa pertenecía a mis abuelos y que me daban $100 al mes como supuesta prueba de residencia. Sin embargo, no existía un contrato de alquiler y no se atrevieron a falsificar uno, ya que eso habría sido fraude. El juez dictaminó que no tenían ningún derecho sobre mi casa y les dio 30 días para salir. Después del juicio, me enfrentaron, diciendo que estaban decepcionados de que echara a mi propia familia. No pude evitar reírme y llamarlos hipócritas, porque eso fue exactamente lo que me hicieron a mí cuando tenía 18 años, sin preocuparse por mi bienestar. Les dije que no tenían derecho a llamarse mis padres porque nunca actuaron como tal. Los llamé mentirosos, narcisistas y arrogantes en su cara y les advertí que si no se iban al cumplirse los 30 días, llamaría a la policía. Mi padre parecía furioso, pero mi madre lo detuvo. Pasaron el último mes intentando manipularme para que cambiara de opinión o ignorándome por completo. Coloqué un calendario en la sala de estar y taché cada día con un marcador rojo, marcando la fecha de su partida con un gran círculo rojo. Aún recuerdo que la fecha final fue el 2 de marzo. Ese día, mis padres esperaron hasta el último minuto para irse, durmiendo en el suelo de la habitación de invitados durante días porque estaban convencidos de que me harían cambiar de opinión. Cuando finalmente se mudaron, tuvieron que alquilar un pequeño y deteriorado estudio en la ciudad vecina porque era lo único disponible en tan poco tiempo. Irónicamente, era una situación similar a la que yo enfrenté cuando tenía 18 años. Conduje a mi madre para que lo viera y el lugar era terrible, paredes de un verde espantoso, alfombras viejas, una ventana con vista a un muro de ladrillos y un inodoro que necesitaba ser reemplazado. Mientras lo veíamos, mi madre me lanzaba miradas de tristeza, insinuando que debía sentirme culpable por obligarlos a vivir en ese lugar. Fingí no darme cuenta hasta que dejó de intentarlo. Mis padres firmaron el contrato de arrendamiento de inmediato y mudaron sus pocas pertenencias al departamento durante el fin de semana. También me exigieron que les diera la cama queen size, la cómoda y el televisor de pantalla plana que estaban en la habitación de invitados. Les dije que se los llevaran, que no quería nada de lo que habían usado durante los 5 meses que estuvieron ocupando mi casa. Me miraron como si estuviera tratándolos como si estuvieran enfermos, pero no pidieron nada más. El día en que se fueron definitivamente, comencé a cambiar las cerraduras de todas las puertas exteriores. Toda su ropa y pertenencias ya estaban fuera de la casa, y habían pasado su última noche durmiendo en la habitación de invitados. Ellos se quedaron en su camioneta y me observaron mientras quitaba la cerradura de la puerta principal y colocaba una nueva. No dijeron nada, yo tampoco, pero se quedaron ahí mirando hasta que terminé. Luego se marcharon. Dejé escapar un gran suspiro de alivio cuando finalmente se alejaron en la furgoneta. Pensé que el karma finalmente había llegado para ellos y que podían vivir bajo una roca por todo lo que me importaba. Pero no fue así.
Mis abuelos paternos escucharon de ellos recientemente. Al parecer, mis padres los llamaron para presumir que habían iniciado un nuevo negocio, similar al anterior, en el mismo estado donde yo vivo ahora. Aseguraban estar encaminados para volver a ser tan exitosos como antes de la pandemia, ganando mucho dinero y despreciando a los demás. Busqué su nuevo negocio en internet, y parece que les está yendo bien. Tiene muchas reseñas positivas y todo. La verdad, me siento bastante resentido. Me dejaron sin hogar, ocuparon mi casa durante meses prácticamente gratis y ahora volvieron a ser las mismas personas arrogantes y narcisistas de antes. Si el karma existe, está tardando demasiado en actuar. Edición, quiero agradecer a todos por sus consejos constructivos. Muchos puntos sobre vender la casa tienen sentido. He hablado con mis abuelos sobre la idea de mudarme más cerca de ellos. Me dijeron que, si quería vender la casa, que lo hiciera. Mis padres no tendrían idea de dónde estoy si me mudo, así que estoy considerando seriamente hacerlo. También pregunté si mi empresa podría transferirme a una sucursal en Arizona, y creo que no me molestaría el clima cálido. Siempre he odiado el invierno desde la vez que tuve que vivir en una tienda de campaña. No tengo muchos amigos aquí porque soy algo solitario, así que no sería difícil empezar de nuevo en otro lugar. Sobre cómo mis padres entraron en mi casa y engañaron a la policía, fue absurdamente sencillo. Dejé una ventana sin seguro, y ellos simplemente quitaron la pantalla y entraron. Luego encontraron las llaves de repuesto que tenía colgadas en un gancho en la cocina y las copiaron. Al reclamar derechos de ocupación a la policía, también presentaron una dirección actualizada en el DMV que indicaba mi casa como su residencia. Eso, junto con sus llaves, convenció a la policía de que tenían derecho a estar allí. La policía me dijo que debía seguir un procedimiento judicial para desalojarlos. Ojalá hubiera tomado los números de placa de los oficiales para denunciarlos. También redirigieron su correo a mi casa, lo que usaron como otra evidencia de residencia. Si alguien vive en tu propiedad por más de 30 días con permiso, puede reclamar derechos como inquilino, aunque sea falso. Mis padres usaron cada truco sucio a su alcance para convencer a la policía. Por eso tardé 5 meses en desalojarlos. Edición 2. Aquellos que dicen que debería dejar malas reseñas sobre su negocio o exponer su pasado, no veo el punto. Prefiero tomar el camino alto y olvidarme de ellos. Sin embargo, si cometieron fraude para iniciar su nuevo negocio, estaré listo con palomitas de maíz cuando eso los alcance porque inevitablemente intentarán buscar ayuda. Actualización, decidí investigar cómo lograron abrir un nuevo negocio después de declararse en bancarrota. Es extraño que pudieran recuperarse en menos de 2 años. No, no es una empresa de marketing multinivel, incluso mis padres consideran esas cosas como algo inferior. Su nuevo negocio es más pequeño que el anterior, con solo ellos dos trabajando. Alguien mencionó que debía vigilar mi crédito por posible robo de identidad, y ya lo estaba haciendo desde que lidié con su ocupación de mi casa. Afortunadamente, no hay actividad inusual en mi crédito, así que no intentaron robarme fondos. Mis abuelos paternos, quienes realmente se preocupan por mí, no tienen idea de cómo mis padres obtuvieron el dinero para comenzar de nuevo. Finalmente contacté a mi abuela materna. Me enteré de que mi abuelo materno falleció hace 7 meses y dejó una herencia considerable para mi madre. Así es como consiguieron los fondos para su negocio. Mi abuela estaba orgullosa de ellos, pero no me importa. Mis buenos abuelos y yo no queremos saber nada de ellos. Parece que no hicieron nada ilegal para abrir su negocio, solo usaron la herencia. Ahora viven en la casa que mi abuelo materno les dejó, por lo que probablemente no necesitarán buscarme nunca más. Estoy considerando vender mi casa y mudarme, pero mi empresa no tiene sucursales en Arizona. Si no consigo empleo allí, tal vez tenga que quedarme. Si me quedo, instalaré cámaras por dentro y por fuera. No quiero que mis padres me busquen nunca más. Si necesitan ayuda cuando envejezcan, no me importará. Recibirán lo mismo que me dieron, nada. Para mí, están muertos, y mi familia paterna piensa lo mismo. Si algún día tengo hijos o soy padrastro, me aseguraré de nunca convertirme en alguien como mis padres. Ningún niño merece eso.